Buenos días, bienvenidas. Un legado de San Juan de Dios, quien preocupado por las necesidades de sus hermanos, encarna la misericordia de Jesús, buen samaritano de la humanidad. Han transcurrido más de 500 años y su herencia vive. Nuestro Hospital San Rafael se funda con una visión: cuidar la vida con dignidad, compromiso y humanidad. Desde sus inicios, esta institución ha sido mucho más que un hospital mental. Es un refugio, un hogar, una esperanza para nuestros asistidos. A lo largo de los años, crecimos, aprendimos y evolucionamos con un solo propósito: servir a nuestros pacientes de manera integral, profesional, con humanización, viviendo nuestros valores y principios al estilo de San Juan de Dios. Hoy seguimos escribiendo nuestra historia con nuevos capítulos llenos de innovación, tecnología y la misma esencia que nos ha caracterizado a lo largo del tiempo. Así damos un paso más. Presentamos nuestra nueva marca, una marca que refleja quiénes somos, lo que sentimos y hacia dónde vamos. La marca OH significa Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Encapsula siglos de servicio, compasión y hospitalidad. Es un puente entre nuestra historia y el futuro. Un futuro donde nuestros asistidos siguen siendo el centro de todo. Hospital San Rafael, renovamos nuestro compromiso con el cuidado de la salud mental. Bueno, muy buenos días para todos. Darles la bienvenida tanto a las personas que están de manera presencial como los que nos acompañan de manera virtual. Recordarles que para obtener el certificado de esta jornada psicoeducativa, las personas que están de manera presencial, al finalizar me dejan su correo electrónico, les llegará directamente ahí. No lo entregamos en físico porque teníamos un inconveniente con el tema de gastar mucho papel, imprimíamos, la gente no venía, entonces decidimos darlo de manera digital. Ya si ustedes desean tenerlo en manera física, me comentan y en el transcurso de la siguiente semana ustedes pueden venir a recogerlo. Las personas que están de manera virtual, ya en un momento compartimos el enlace por medio del chat de la transmisión en vivo. Por favor, recordarles que nos dejen bien escritos sus nombres y el correo electrónico, porque muchas veces al enviar el certificado rebota. Entonces, por favor, solicitarles eso. Y en la parte donde tienen que cargar el pantallazo, no es el pantallazo que ustedes están en la transmisión, sino que ustedes lo compartieron en su perfil de Facebook. Muchas gracias, doctora, por darnos este espacio. Recordarles las preguntas. Si ustedes tienen preguntas, al finalizar, nuestra profesional brindará la respuesta y de manera virtual la pueden realizar en el chat y al finalizar también. Doctora, muchas gracias y bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Primero que todo quería agradecerles por sacar un tiempito día a día de sus ocupaciones, tal vez de algunas responsabilidades que posiblemente hayan tenido en casa, para venir a psicoeducarnos. ¿Sí? Las psicoeducaciones siempre nos ayudan a fortalecer nuestros conocimientos, a llenarnos de información que la podemos tener en cuenta. Y en este caso, como es un tema tan delicado, pero tan bonito también, porque hay cositas que podemos evitarlo, pues también nos sirve como aprendizaje personal. ¿Listo? El día de hoy vamos a trabajar algo fundamental, que son las heridas de la infancia y apego. Y vamos a hacer todo un análisis desde la parte psicológica, desde las neurociencias, y obviamente también desde nuestra parte vivencial, en relación a cómo esto afecta a nuestro actuar, amar, no solamente en las relaciones de pareja, ¿no? Porque a veces decimos solamente es con mi pareja, sino en la parte social, en la parte familiar, y sobre todo si todavía, si somos madres y si tenemos hijitos pequeños o si estamos esperando posiblemente un bebé o en un tiempo quiero ser padre con el fin de prevenir algunas cosas que todavía puede hacer. ¿Listo? Todavía podemos creer en eso. Mi nombre es Carolina, yo soy psicóloga
Tengo una especialidad en neuropsicología también. Actualmente me encuentro en la parte de urgencias aquí del hospital y vamos a ir relacionando también con algunos pacientes para entender un poco más. ¿Listo? Bueno, antes de iniciar, quisiera que hagamos una actividad reflexiva. ¿Sí? Parte de conocernos un poquito o de escarbar un poco como en realidad nosotros hemos estado en toda nuestra vida. Quisiera que cada uno de ustedes, tanto las personas que asistieron aquí presencialmente como las personas que nos están acompañando en redes sociales, que se hagan esta pregunta muy intrínseca, muy personal, ¿sí? Que es, ¿cómo era la relación con mis cuidadores principales? Muchas veces no crecimos en un entorno donde hay papá, mamá, ¿sí? Crecimos en un entorno con nuestra abuela, con nuestros hermanos, con tíos, en algunos casos en hogares sustitutos. Se hicieron cargo de nosotras personas que a la hora de la verdad pues no conocíamos o que aprendimos a conocer con el tiempo. Pero quisiera que ustedes recuerden, que nos vayamos unos añitos atrás y recordemos, si digamos, bueno, mi relación era bonita o era conflictiva o pasé situaciones complejas, difíciles que obviamente me marcaron. Y segundo, nos vamos a preguntar cómo me sentía. ¿Será que me sentía una persona segura o ignorado o amado o confundido, ¿sí? O poco escuchado o rechazado? Entonces nos vamos a hacer como esa pregunta. ¿Listo? Y también clave, cómo mi familia o mi cuidador expresaba el afecto hacia mí, hacia las demás personas. ¿Cómo lo expresaba? ¿Será que era una persona amorosa, que me abrazaba, que me consentía? O tal vez una forma de expresar que me quería era dándome un plato de comida y chao, me voy, allá verá. ¿Sí? O tal vez nunca me lo expresaron, ¿sí? Porque muchas veces lastimosamente no tenemos ese presente. Y pues obviamente nos marca y eso va a ir desenlazando todo lo que vamos a hacer. Una vez terminemos de responder esas preguntas a nivel personal, nos vamos a hacer la pregunta de qué emociones sintieron ustedes ahorita al recordar esas situaciones. No hay emociones ni positivas ni negativas, hay emociones, ¿sí? ¿Será que nos generó una tristeza, una melancolía? Posiblemente se nos hizo un nudito en la garganta de nostalgia. ¿Y qué emoción sentimos? Tratemos de dar, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, nada, algo raro aquí, o no sé cómo se llama lo que siento, no le damos nombre, entonces tratemos de darle un nombre. ¿Qué emoción? Miedo, rabia, rencor. ¿Será que mi cuerpo reaccionó y empecé a sudar? ¿O suspiré por haber recordado un momento tan bonito que extraño, que anhelo, que quisiera? ¿Listo? ¿Todos lo hicimos? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ir, este tema es como una secuencia, entonces vamos a ir parte por parte, desglosando como ese título principal. Entonces, primero que todo vamos a saber o determinar qué son las heridas de la infancia, ¿ya? Desde la parte psicológica. Cuando hablamos desde la parte psicológica, las denominamos como experiencias adversas tempranas. A la hora de la verdad vienen siendo como negativas más que todo, que se generaron en nuestra infancia. ¿Sí? ¿Sabemos de qué edad empieza nuestra infancia hasta qué edad? ¿Sabemos? Mm, de los 0 a los 5 es nuestra primera infancia. No sé si, por ejemplo, se han fijado en las propagandas de bienestar familiar que dice de 0 a siempre, pero el siempre es con un 5 que inicia. Sí, esa es nuestra primera infancia. Y obviamente depende nuestra primera infancia como nuestra segunda infancia, porque la segunda infancia ya viene siendo como esa niñez y esa adolescencia que obviamente la tenemos que tener en cuenta. Hay estudios que nos dicen que empieza desde que está en la barriguita de la mamá, a la semana 18, más o menos, que empieza a desarrollarse ese cerebro. Y obviamente según las experiencias vividas de esa madre,
según las experiencias que nosotros tengamos apenas nos empezamos a crecer en ese ambiente, sí, pues obviamente nos van a marcar. Hay positivas como negativas, pero en este caso las denominamos como negativas. ¿Cuáles son esas experiencias adversas? Ahí seguimos la flechita en la diapositiva, está el maltrato físico, ¿sí? Donde fuimos víctimas de algún tipo de maltrato, donde nos agredieron, donde nos golpearon, donde nos empujaron, ¿sí? Donde realmente nos pegaron fuertemente, ¿sí? Del maltrato emocional o psicológico, donde posiblemente en algún momento nos dijeron, usted no sirve para nada, usted no es capaz, usted no puede, usted está feo, usted está gordo, ¿sí? Donde nos afecta nuestra parte emocional. La parte sexual, obviamente que es un tema que a todo mundo puede llegar a marcar cuando pasamos una situación de abuso sexual. No podemos decir, sí, yo tuve un abuso a mis 8 años y soy una persona tranquila, yo lo superé. No, porque obviamente nos va a afectar. ¿Listo? Todo lo relacionado con las pérdidas significativas que no solamente hacen como que nos hacen entender que solamente es cuando una persona muere, sino cuando mis padres se separan, cuando mi papá me abandona, cuando posiblemente pierdo el hogar en el que anteriormente vivía, ¿sí? Donde hago un cambio de residencia, donde me voy a otro lado, donde me alejan de mi abuela que me crió los primeros años. Es una pérdida significativa que nos marca, que nos afecta, nos genera una alteración. Todo lo relacionado con la disfunción familiar, que ya es lo que pasa internamente, intrafamiliar, en el hogar, ¿sí? Como una violencia entre mis padres, una constante discusión, una constante pelea entre ellos, una pelea con mi hermano, que fui víctima de violencia intrafamiliar, donde posiblemente también se generó un consumo de drogas, de sustancias psicoactivas, donde crecí mirando a mi padre consumir, donde crecí ver a mi padre tener conductas inadecuadas hacia mi madre, sí, que obviamente me marcaron. Y obviamente todo lo relacionado con la enfermedad mental, donde posiblemente crecí en un entorno donde miré a mi madre con una depresión, que no se levantaba, que no se bañaba, que lloraba todo el tiempo, donde tal vez miré a mi padre con comportamientos inadecuados, ¿sí? Que no podía controlar sus emociones, que padecía algo relacionado con la ansiedad, muchas cosas, ¿sí? Entonces, esas vienen siendo todas las experiencias adversas que nosotros pudimos pasar. Y hay muchas más, pero yo les traigo estas 4 para que las tengamos en cuenta. ¿Listo? Estas experiencias hacen que con el tiempo nos vuelvan un poco más propensos a desarrollar infinidad de cosas que las vamos a ver a continuación, a medida que va pasando esta charlita. ¿Listo? Entonces, dentro de ellos, ¿qué están? Están los que vamos a ser más propensos a desarrollar trastornos afectivos, como la depresión, como el trastorno de bipolaridad, como una ansiedad. Vamos a ser más propensos a desarrollarlos, ¿sí? Vamos a tener problemas en nuestra regulación emocional y más que la regulación emocional, en nuestra gestión emocional, ¿sí? La gestión emocional hace relación a todo el proceso que tienen nuestras emociones en cuanto a la identificación de la emoción, lo que yo les decía, ponerle un nombre a lo que sentimos, mediante la expresión de la emoción, o sea, cómo yo hablo, cuento, comento lo que siento, y a nuestra regulación emocional, ¿sí? Entonces, si nosotros pasamos por estas experiencias adversas en nuestra edad temprana, pues vamos a tener problemas en nuestra gestión emocional, donde posiblemente nos vayamos a los extremos, ¿no? Donde o no sienta o no quiera demostrar afecto, o no me sienta capaz de hacerlo, o me vuelva a lo contrario, que es estar todo el tiempo sensible, todo el tiempo afectada, todo el tiempo como alerta al miedo, a alguna situación traumática o difícil. ¿Listo? Nos va a traer dificultades en las relaciones interpersonales o personales, donde posiblemente voy a
tener actitudes evitativas hacia los demás, donde me va a dar miedo a generar un apego, una cercanía, porque pase algo que me pasó anteriormente o solamente que me levante la voz ya me va a alertar y voy a decidir mejor alejarme y no relacionarme para evitar recordar esto. ¿Listo? Y va a hacer que obviamente tengamos conductas desadaptativas. Nosotros les llamamos desde la psicología, que es el consumo de las sustancias psicoactivas, donde, como ustedes saben, en la gran mayoría de este consumo inicia más que todo como método de afrontamiento desadaptativo frente a mi emoción. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy mal, yo estoy afectado, voy y me emborracho, voy y me drogo para dejar de sentir o para camuflar lo que me pasa. ¿Sí? Y eso obviamente le está abriendo puerta a que haya una conducta repetitiva, un ciclo de adicción, y que a la hora de la verdad pasen años donde yo bajo el efecto de las drogas haya evitado una situación adversa y con el tiempo ya posiblemente me acostumbré a eso. ¿Listo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es como un ciclo que va generándose a medida que va pasando el tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a desglosar un poquito en cuanto a qué es el apego. El apego es algo que en sí se va generando poco a poco, ¿sí? Es algo que es intenso, que es duradero, que es innato. Entonces, si por ejemplo tenemos psicólogas o estudiantes de psicología, en algún momento nos hablaron de Maslow, no sé si lo recuerdan, ¿sí? De la pirámide de las necesidades. Y en él hablaba que la primera necesidad que se satisface viene siendo la necesidad, las fisiológicas, ¿sí? De comer, de suplir el sueño, de suplir la necesidad que yo tenga a nivel de mi, se puede decir como de mi cerebro inicial, ¿sí? De satisfacer. Pero poco a poco en esa pirámide llegamos a unas necesidades afectivas, ¿cierto? Donde, por ejemplo, un bebé nace y ese bebé posiblemente decida, o más bien no decida, sino que por necesidad llore porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque tiene frío. La mamá lo que hace es satisfacer. Si tiene frío, pues lo abrigo. Si tiene hambre, le doy seno, le doy su peperito, y así sucesivamente. Pero a medida que va pasando el tiempo, y probablemente las mamás lo puedan confirmar, el bebé también satisface su necesidad biológica, normal, pero poco a poco va desarrollando ese afecto, ese amor. Que sí, posiblemente siga tomando su cenito, pero ya empieza a jugar, ya empieza a darle besos a la mamá, consentirla, ¿sí? Y ahí es donde se va creando ese afecto. No necesariamente una mamá que lacta, que dio a luz, no, porque el apego también se puede generar con una persona que estuvo desde nuestro día uno. Por eso a veces hasta decimos, usamos este término, decimos, yo soy más apegada a mi abuela, yo soy más apegado a mi papá, porque mi papá era el que me consentía, me daba amor, me daba cariño, todo eso. ¿Listo? Entonces, lo que les decía se establece principalmente entre el bebé y sus cuidadores principales. Como les digo, no necesariamente con los padres, sino con figuras claves que hayan estado satisfaciendo esas necesidades afectivas. ¿Listo? Su función biológica es brindar seguridad, protección y consuelo, permitiendo al niño explorar el mundo con confianza y regular sus emociones. Súper clave. Si a mí me dieron un apego seguro, un apego bueno, adecuado, donde me brindaron seguridad, protección, consuelo, amor, pues obviamente cuando yo crezca voy a poder enfrentar ese mundo de una forma más fácil, con más confianza, con más seguridad, con mayor regulación y control de mis emociones. ¿Listo? Entonces, para que sepamos qué es apego. Resulta que hay unos tipos de apego. Nos habla John Bowlby y obviamente esto fue ampliado por Iceberg, que realizó un libro muy relacionado con los tipos de apego. Y yo se los traje ahí en esa imagen para que más o menos lo recordemos, porque a veces el cerebro recuerda más con imágenes y con estímulos visuales. ¿Listo? Tenemos 4.
Está el apego seguro, el apego inseguro o evitativo, el apego inseguro ansioso y el apego desorganizado. ¿Listo? Entonces, el apego seguro que nos brinda, ¿de dónde viene? De unos cuidadores sensibles y presentes, lo que hablábamos al inicio, ¿sí? De esos padres que nos acompañaron, que nos generaron la satisfacción obviamente de nuestras necesidades básicas, pero también de esas secundarias. Perfecto. Y obviamente nos van a generar confianza, equilibrio, comodidad con la intimidad más allá, ¿sí? Y una adecuada expresión y por lo tanto un control de las emociones. ¿Listo? Es algo donde yo puedo dominar y puedo controlar. Ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo. El apego inseguro o evitativo. Es esa persona que justamente como dice la palabra, evita la cercanía, evita el contacto. Viene de padres poco disponibles, donde posiblemente ese padre tenía que trabajar, tenía que cumplir necesidades económicas, todo eso, pero estuvo presente pero ausente, más o menos para que me entiendan. ¿Sí? Como que, sí, mijito, no se preocupe, pero usted puede, usted hágalo solo. Usted ya está grande, hágalo solo. Entonces me voy como soltando de mi responsabilidad maternal o paternal, le genero más autoeficacia a la otra, al niño, ¿sí? Y hago que se defienda, pero para que a lo que le toque, allá verá, ¿listo? Y obviamente hace que haya poco afecto. Tal vez yo me importaba que satisfazca todas esas necesidades y ya, pero nunca me preocupé por decir cómo estás, hijo, te sientes bien, algo, te puedo ayudar en algo. No, como que no me importó como padre. ¿Listo? Tenemos el apego inseguro ansioso, donde este se relaciona mucho con esas cositas que prometemos y no cumplimos. ¿Sí? Donde ese padre posiblemente le diga, no se preocupe, ya le traigo una cosita, un chocolate por la noche para tal vez complacer que yo no estuve, por ejemplo, pero el papá no cumple, el papá no llega, el papá como que no acierta en eso. Entonces va a crear en la persona un miedo al abandono, va a ser una persona que sea demandante y dependiente, ¿sí? A ese vínculo, donde no resista o no acepte un rechazo. Y aquí venimos de padres inconsistentes. ¿Qué quiero decir inconsistentes? Que a veces sí, que a veces no. Que en algún momento, dependiendo de mi estado de ánimo como padre, lo voy a abrazar, le voy a dar amor, le voy a dar cariño, pero si yo me enojo y me estreso, ya verá. Que a la hora de la verdad viene siendo como una combinación de apego seguro a veces y de apego inseguro evitativo otras veces. Entonces, viene siendo, desarrollando como esa ambivalencia, y de que un día sí, entonces el niño ya va a tener como ese miedo, ¿no? De decir, ¿será que mi mamá está bien como para acercarme o no? ¿Sí? ¿Será que me va a generar amor o me va a rechazar y me va a ir? Entonces, obviamente, genera una dependencia y hace que esa persona se vuelva ansiosa, que esté alerta a cualquier tipo de situación. ¿Listo? Y tenemos el apego desorganizado. Justamente este apego se genera cuando crecemos en entornos hostiles, en entornos caóticos, en entornos de abuso, de maltrato físico, de maltrato psicológico, ¿sí? Que hace que posiblemente yo llegue al punto hasta de normalizar esas situaciones y de decir, pues, yo ya crecí en ese entorno, por eso soy quien soy, por eso mi papá me dio tanta correa para que yo no caiga en las drogas, ¿sí? Ya sé que a la hora de la verdad como que justifique esa crianza, pero que también esté en contra y diga, como que, bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que pasó, pero me toca. ¿Listo? Nos genera confusión, nos genera miedo. Entonces, para que más o menos entendamos esta situación. Si de pronto nos paramos afuera de un jardín infantil, o si hemos sido padres que hemos llevado a nuestro hijito al jardín infantil o al colegio el primer día, pongamos ese contexto. Resulta que si desarrollamos un apego seguro, donde le decimos, vas a ir al colegio, no te va a pasar nada, tienes que estar
tranquilo, eso te va a ayudar. Y obviamente se relaciona con toda mi crianza anterior, donde yo generé confianza, generé equilibrio, cumplí con promesas que de pronto en algún momento hice, expresé mi amor de seguridad. Posiblemente mi hijo entre al jardín y normal, que te vaya bien, ya te recojo, ¿no? Entonces el niño con su apego seguro va a saber que no va a cumplir y va a llegar a mediodía o no sabe a qué horas, pero va a llegar, ¿sí? Y va a entrar. Entonces eso va a fortalecer su parte social, su parte adaptativa y obviamente la parte de su regulación emocional. Perfecto. Todos quisiéramos que pase eso, ¿cierto? Pero depende del apego que hayamos generado en ese infancia. El apego inseguro evitativo, el mismo contexto. El niño va a su jardín, pero desde que ya posiblemente tenga la percepción de que no va a pasar nada y que no le va a hacer nada mal, ni daño, entra al colegio. Pero entra y posiblemente ya empieza a agarrarse de la pierna de la mamá, a no quererla soltar, a llorar, ¿sí? Y posiblemente la profesora lo coja y lo meta a la fuerza y el niño patalee y se tire y ya. Posiblemente va a reaccionar de esa forma insegura, evitativa, ¿sí? Donde también hablamos del inseguro ansioso. Ahí está como muy relacionado con los dos. Que va a tener miedo al abandono, que está como dependiente a lo que le dijeron, a que sabe que posiblemente si su mamá en algún momento le prometió algo no lo va a cumplir y no lo vaya a llegar, hasta piense que lo abandonaron. Y posiblemente cuando la mamá llegue a recogerlo, piense que pasó un milagro, que gracias, que llegó mi mamá, iba a descansar, y todo el estrés que mantuvo toda la jornada, que evitó ese inseguro evitativo de relacionarse, de hacer sus cositas, de evitar contacto, todo esto, sienta una paz cuando ve a su mamá. Menos mal llegó. Obviamente los niños en esa edad no van a decir las palabras que yo digo, pero inconscientemente van a sentir esa satisfacción. ¿Listo? Y el desorganizado, pues ahí es donde más que todo se relaciona con un niño con conductas inadecuadas en el hogar, que puede que llegue seguro, que ni se despida de la mamá, que no le importe qué pasa, que no le importe si la mamá vuelva, pero obviamente va a repetir conductas que posiblemente creció, donde le va a pegar al amigo, donde va a gritar a la profesora, bueno, muchas cosas. ¿Listo? Entonces, ¿quedó entendido esta parte de los tipos de apego? Bueno. Entonces, vamos a hablar desde la neurociencia, porque obviamente esto no solamente es psicológico, depende mucho de nuestro sistema nervioso. ¿Listo? Resulta que hay tres cosas que a la hora de la verdad, como personas y como seres humanos, nos tenemos que sentir demasiado agradecidos por tener. Y cuando hablamos del cerebro, no sé, de mi parte, yo por ser psicóloga y neuropsicóloga es como que lo amara, como que dijera esto es algo maravilloso. Y a veces no somos conscientes de que tenemos algo tan maravilloso. Tenemos que tener en cuenta tres cosas para que posteriormente yo se las explique mediante una gráfica. La plasticidad cerebral, la sinapsis y la poda sináptica. ¿Listo? La plasticidad cerebral hace relación a toda la capacidad. La palabra plasticidad viene como de la plastilina, más o menos, ¿sí? O algo que se puede estirar y moldear a cualquier situación. Un ejemplo, si yo tengo esta botella de agua, yo saco plastilina y posiblemente la puedo forrar, ¿sí? Porque la plastilina es flexible. Entonces, la plasticidad cerebral es lo que ahorita como adultos nos mantiene, o podemos decir que nos mantiene vivos a nivel afectivo. Gracias a eso, así hayamos pasado por situaciones difíciles y dolorosas, ahorita en nuestra vida adulta posiblemente decimos, no, pero es que hay que seguir adelante. O sea, yo no me puedo traumar por una situación de un bullying porque ya fue hace muchos años y ahorita lo tengo que enfrentar. Entonces esa plasticidad hace que se modifiquen, que se fortalezcan, ¿sí? O también debilitarse según la experiencia. ¿Listo? Esa capacidad del cerebro que tiene de ser más flexible y de adaptarse a situaciones. Posiblemente hayan sido difíciles en un tiempo, pero que ahorita me hagan seguir adelante. ¿Listo? Tenemos la sinapsis,
donde se forman millones de conexiones neuronales, de todo lo que hace el cerebro, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo pensamos, de cómo actuamos, ¿sí? Y tenemos la poda sináptica, que son las experiencias repetidas que fortalecen ciertas redes y eliminan otras. Entonces, es lo que básicamente yo digo, esto quiero recordar, esto no. Mi consciente dice que lo debo olvidar, que fue una situación difícil, dolorosa, pero mi inconsciente lo tiene guardadito, ¿sí? Entonces, justamente cuando tenemos una buena interacción con esos cuidadores o esos familiares mediante el afecto, mediante las miradas de aprobación, mediante tonos de voz adecuados, donde si nosotros estamos tristes, van y nos preguntan qué nos pasa, ¿sí? Resulta que esto se organiza. ¿Sí? Cuando estamos pasando una situación se desorganiza. Y cuando posiblemente pasamos por ese cuidado, ¿no? Por ejemplo, a veces estamos llorando, ¿cierto? Y nos dan un abrazo y posiblemente nos calmamos. Sí, soltemos un poquito más y expresemos, pero nos calmamos. ¿Qué pasa? En nuestro cerebro se reorganiza toda esa parte. La plasticidad, la sinapsis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, si somos padres, por ejemplo, vamos y abrazamos a mi hijo porque le fue mal en un examen, ¿sí? Estamos reorganizando todo esto. Pero si en cambio yo le pego, lo maltrato, lo encierro por allá y le digo de aquí no sale o le voy a quitar el televisor, lo afectamos emocionalmente y esto se lentifica un poquito. No quiere decir que va a dejar de funcionar y de generar, no, se guarda, ¿sí? O tal vez esas conexiones no son tan grandes o tan... ¿Listo? Ahora, resulta que si hablamos de los sistemas cerebrales, también ya lo vamos a explicar con una gráfica más adelante, hablamos de todo nuestro sistema límbico. El sistema límbico es todo lo relacionado con las emociones. Por lo tanto, todos lo tenemos, ¿sí? O no sé si hay aquí que alguien que diga yo nunca he estado triste, yo nunca he llorado, yo nunca he sido feliz. En algún momento de nuestra vida lo hemos pasado. Entonces todos tenemos sistema límbico, todos. Y resulta que en el sistema límbico tenemos dos partes fundamentales, que son la amígdala y el hipocampo. ¿Se han escuchado de eso? Eso. La amígdala. La amígdala es la que a la hora de la verdad nos ayuda a procesar el miedo, ¿sí? Y la seguridad. Entonces, hagamos de cuenta que viene siendo como esa centinela, la alerta que nos genera nuestro cerebro, ¿sí? Y que obviamente va a alertar a las otras partes a las otras estructuras del cerebro, ¿listo? Entonces, supongamos que vamos caminando y acariciamos y nos encontramos un perrito y lo acariciamos, pero el perro nos muerde, ¿sí? La amígdala genera esa información a las otras partes del cerebro, las activa, las hiperactiva, ¿sí? Y hace que posiblemente, con ayuda del hipocampo, que ahorita lo vamos a ver, que yo la próxima vez no acaricie un perro, porque obviamente me voy a tener el miedo de que me muerda. ¿Sí me hago entender más o menos? Entonces, esa amígdala es como esa centinela, esa alerta que nos mantiene, que posiblemente nos hace prevenir algunas cosas, pero en otros casos no, porque nos dejamos llevar por esa amígdala. Ahorita lo vamos a explicar. El hipocampo. El hipocampo es todo lo relacionado con la memoria, en este caso con la memoria emocional, ¿sí? Entonces, se encarga de integrar experiencias y contextos. Entonces, aquí hablamos de una secuenciación. Posiblemente en nuestra vida actual, si nosotros pasamos una situación difícil o dolorosa, nuestro hipocampo es el que se activa, porque nos va a hacer recordar. Les pongo un ejemplo. Supongamos que todos nos hemos enamorado, ¿cierto? Nos enamoramos. Y resulta que tenemos ese recuerdo del primer amor. Pongámosle un ejemplo. Juan. Juan fue mi primer novio. Entonces, lo voy a recordar más porque es un evento que fortaleció mi vida, que me enseñó nuevas cosas, que me generó aprendizajes, ¿sí? Pero resulta que con Juan terminé afuera de mi casa
el 15 de abril del 2020. ¿Sí? Entonces, justamente mi amígdala permite que haya esa secuenciación de tiempo, o sea, que me ubique en la línea del tiempo, que recuerde fechas exactas, ¿sí? Que recuerde situaciones o el desencadenante que generó ese problema. Pues ustedes van a decir, ay no, yo con Juan terminé porque Juan estaba hablando con otra persona. Lo recuerdan, ¿sí? Y así sucesivamente. Después él se fue y me dejó y ya, y no volvimos a hablar nunca más, lo recuerdo más. Pero posiblemente si ustedes ya tienen una relación después de un tiempo, no van a recordar eventos tan así específicos, ¿sí? Obviamente si se sienten y si se ponen a pensar, están reforzando ese hipocampo que hace que recuerden. Pero hay un poquito de confusión, donde se digan, no, yo no me acuerdo si fue en abril o en mayo, más o menos por ahí, ¿sí? No me acuerdo por qué fue que terminamos, pero pues terminamos. Creo que fue por X o Y cosas. Entonces no somos tan específicos. ¿Listo? La corteza prefrontal resulta que es todo lo que se relaciona con nuestro frontal, que es esta partecita de la frente, atrás de. Y esta es como, se puede decir, como nuestra torre de control. Dan de cuenta como un aeropuerto. Está controlando todo avión. ¿Sí? Y resulta que esta es la que nos permite ser racionales, solucionar problemas, la que nos permite controlar impulsos, regular comportamientos y emociones. Pero resulta que cuando pasamos por una situación traumática o difícil, la amígdala le gana a la corteza prefrontal, ¿sí? Y hace que yo actúe según mi emoción, según lo que sienta, más no por lo que debería haber sido o haber hecho. Les pongo un ejemplo. Supongamos que vamos caminando y nos roban. Posiblemente o nos vamos atrás del ladrón o nos quedemos quietos, ¿sí? Nuestro sistema límbico se activa, manda alerta a todas las partes del cerebro. Nuestro hipocampo con el tiempo va a recordar. Entonces van a decir, en esa esquina de Unicentro me robaron el bolso. Y posiblemente esa memoria va a hacer que ustedes no vuelvan a pasar por ahí, o que ya no lleven bolso, o que tengan cuidado, que sean más precavidos, ¿sí? Resulta que ahí todo bien, pero si nos dejamos llevar por esa emoción, posiblemente me quede bloqueada, quieta, llore, todo esto, ¿sí? Pero después cuando ya haya pasado lo del robo, al otro día, por ejemplo, o más tarde, mi corteza prefrontal actúa y dice, ay, debí haberlos buscado ayuda, debí haber gritado, debí haber pegado una patada al ladrón para que no me robe, ¿sí? O debí ir a buscar al policía o decirle a alguien. Entonces ahí es donde actúa. Las situaciones como problemas familiares, problemas de pareja, la mayoría de veces nos dejamos llevar por nuestra amígdala y ya actuamos desde la emoción. Si yo estoy peleando con mi pareja, yo no voy a pensar y decir, voy a esperar que acabe de hablar y le voy a decir que estemos bien, que me perdone, que lo amo. No. Va a actuar su amígdala y va a decir, a ver, a mí no me trates así, ¿qué te pasa? Y obviamente los va a defender y van a tratar de ustedes salir adelante de la pelea. Pero después, cuando ya tienen su cabecita más fría, como decimos coloquialmente, ya vamos a pensar y decir, ay, no debí haberle dicho, no debí haberlo ofendido, no debí meterme con un tema tan delicado para él. Sí, porque justamente la emoción nos lleva a tener acciones inadecuadas. ¿Listo? Entonces, en el apego, un apego seguro favorece una conexión entre estas áreas, permitiendo que la emoción sea regulada de manera más adecuada. Entonces, si vengo de un apego seguro, va a ser que mi amígdala no esté hiperalerta, ¿sí? Donde todo lo que te termine está mal, donde no me quiero enamorar porque posiblemente me van a hacer daño, me van a lastimar el corazón, me van a hacer eso, ¿sí? Donde obviamente va a hacer que la memoria o el hipocampo actúe como algo positivo, no traumático, que lo recordemos como algo bonito, ¿sí? Y que más que todo nos volvamos solucionadores desde una parte racional, ¿no? Entonces, des en cuenta la importancia de esa parte neurológica
nuestro cerebro, que no solamente depende de mi comportamiento, de mi conducta, sino también de esas conexiones entre las áreas para que la sepamos manejar. ¿Listo? Bueno, después de conocer esos conceptos y que evaluemos todo lo del apego desde la psicología, desde la neurociencia, es donde posiblemente sea este el tema que realmente nos interesa, ¿cierto? Y que digamos, bueno, cómo dependiendo de esos eventos adversos por los que pasé, me puede afectar mi relación de pareja. Bueno, resulta que muchas veces cuando nosotros pasamos situaciones difíciles y complejas, traemos el pasado al presente, ¿sí? Un ejemplo, mi papá me maltrataba, ¿sí? Y actualmente mi papá me maltrataba física y psicológicamente. Y actualmente no soporto que nadie me grite y que nadie me toque un pelo, porque ya pasé por eso y no lo quiero hacer, ¿sí? Pero obviamente eso va a hacer que mi amígdala esté como muy a la alerta y que no permita soltar, que no permita avanzar, que no permita cambios, ¿sí? Y posiblemente tengo dos opciones. O repetir patrones donde yo diga, voy a ser igual de maltratador que mi papá, voy a usar las mismas palabras que hizo mi papá conmigo, o todo lo contrario. Pero también viene siendo un poco, se puede decir como extremo, porque hay personas que lo toman al extremo y dicen, yo no me enamoro porque posiblemente es un hombre y ese hombre va a ser igual que mi papá y no cedo a ninguna cosa relacionada con eso. ¿Listo? Entonces, justamente la primera es la repetición de patrones. Si no se sanan esas heridas que tengo desde mi infancia, desde mi primera, segunda infancia, ¿sí? Se tiende a elegir parejas que replican las actitudes de los cuidadores, lo que les decía, ya sean críticas, mediante las heridas de rechazo, que ahorita las vemos, o distantes mediante las heridas de abandono. Lo que hace que ese sufrimiento se mantenga más tiempo, que yo llegue a normalizar y a minimizar. Como les digo, hay dos formas. O que yo me consiga una pareja que realmente tenga las mismas conductas de mi papá, el trato, o todo lo contrario. Una persona que no te parezca nada, pero que en algún momento mi inconsciente diga, no me siento cómoda aquí. No sé, quisiera que esta persona sea más, me hable más fuerte, que me diga, es tan tranquilo, tan pasivo, tan relajado, me estresa. Porque mi inconsciente se acostumbró a ese maltrato. Y si yo encuentro un hombre maravilloso ahorita, aunque tenemos, ¿cuántos hombres? Dos, ¿no? Lo generalizamos más que todo para las mujeres, pero es como lo mismo, pasa lo mismo. Si yo crecí en un entorno donde mi mamá tenía conductas de maltrato psicológico más que todo, donde no estaba de acuerdo con lo que yo hacía, donde cada vez que podía me hacía comentarios adecuados en cuanto a mi aspecto físico, en cuanto a que no voy a poder, en cuanto a mi autoeficacia, mi autoestima, pues obviamente también podemos repetir esos patrones. ¿Listo? El miedo al rechazo y al abandono. Estos se los puse juntos y ahorita les voy a explicar porque son como parecidos. ¿Listo? Una herida de rechazo provoca que de adulto la persona evite mostrarse tal cual es, ¿sí? Tenga dificultades para poner límites o complazca excesivamente para evitar el desamor. Lo que les explicaba, el otro extremo. ¿Listo? Donde yo normalizo absolutamente todo, donde se me dificulta poner límites y obviamente para evitar ese rechazo o ese abandono que posiblemente si nos relacionamos con los tipos de apego, y ahí vamos como conectando un poquito, es decir, en mi niñez me abandonaron, me rechazaron, ahorita voy a normalizar y aceptar absolutamente todo, cualquier tipo de maltrato, cualquier tipo de violencia física, cualquier tipo de violencia psicológica, para que no me dejen como mi papá me dejó, porque mi mamá era así, mi mamá se puso brava, se enojó, se separó y mi papá se fue.
Pero no, yo voy a ser totalmente diferente y voy a permitir y normalizar algunas cosas. Les traje ejemplos. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de las heridas de abandono y las heridas del rechazo anteriormente? Hay muchas heridas, pero yo les traje estos dos ejemplos porque son las más comunes. Entonces, tenemos la herida del abandono desde el apego ansioso. Entonces, dice, me van a dejar solo. Ese es el pensamiento intrusivo que posiblemente yo tenga. Me van a dejar solo. La conducta que voy a tener eso va a ser una dependencia emocional o aprobación. Lo que les decía. Normalizo, minimizo cualquier tipo de comportamiento, conducta o palabra solamente que me diga que me afecte, pero lo normalizo, ¿sí? Y obviamente en la pareja van a haber reclamos, llantos internos, ¿no? Pues obviamente desde su parte, donde ustedes digan te estoy rogando, no me dejes, estás conmigo porque te estoy diciendo que te quedes, si no, no, ¿sí? Y ahí entramos en un conflicto interno. Nosotros mismos y obviamente eso va a evitar que lleguemos a solucionar el conflicto que tenemos con nuestra pareja. Y sobre todo nos ponemos a asumir culpas del otro. Lo que les digo, la misma normalización o minimización va a hacer que nos llegue a ser. Las heridas de rechazo son las de apego evitativo, ¿sí? No soy suficiente. Conducta, baja autoestima, descalificación, perfeccionismo. Y es donde nosotros necesitamos aprobación para absolutamente todo. Porque o si no, pues obviamente eso va a hacer que rechacen, que me eviten, que no llegue a ser lo que realmente se pide. ¿Listo? Que me califiquen, que tengan en cuenta lo que creo, lo que yo pienso. Posiblemente todo lo contrario a ese apego que en algún momento se vive. Ceder, callar por miedo al rechazo. Se relaciona el uno con el otro. ¿Sí? De hecho, a veces lo sabemos confundir, el apego ansioso con el apego evitativo. ¿Listo? Vamos con la tercera, la idealización y la dependencia. La herida de abandono a menudo lleva a idealizar a la pareja, esperando que rescate al individuo y llene vacíos emocionales, lo que genera alta dependencia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros pasamos por un apego inseguro, de rechazo, ¿sí? Como tal, va a hacer que yo piense o que cree esa dispersión cognitiva de decir, en algún momento voy a encontrar una persona que me quiera, que me acepte, que sane lo que posiblemente pasé o lo que viví. Y obviamente eso con el tiempo se va a generar mayor dependencia. ¿Listo? Ahí es donde idealizamos a las personas, donde decimos, esta persona va a ser mi salvavidas, esta persona va a ser mi puente para salir del hueco, por decirlo así. Pero resulta que lo idealizamos tanto que en el momento donde ya nos damos cuenta, terminamos hasta repitiendo patrones. ¿Sí? Y esa idealización nos lleva a esa dependencia de también minimizar y normalizar cositas a generar ese círculo vicioso, repetitivo, y nos regresamos a lo anterior de los patrones. ¿Listo? Entonces, aquí les traigo unos ejemplos de la idealización temprana de la pareja. La vivencia, la sensación de vacío y soledad profunda, necesidad intensa de sentirse protegidos. ¿Listo? Si no tuve protección en mi infancia, posiblemente la busco en mi pareja. ¿Sí? Si no tuve amor en mi infancia, posiblemente mi pareja se me lo da. Y eso hace que después, por ejemplo, saben llegar pacientes que dicen, es que terminé con mi pareja, por eso me vine a hospitalizar. Cuando uno escarba un poquito de las redes de apoyo, no tienen a nadie. Entonces dicen, no, es que yo no tengo papá, mamá, tengo una mala relación con ellos, no son conscientes de lo que me pasa, no me apoyan, no me ayudan. Y el único que me ayuda es él. Pero es que él me pega, pero es que él me maltrata, él me hace daño, él me llevó a las drogas, pero es lo único que tengo. Y así, pues, obviamente nos va a pegar. La conducta idealiza rápidamente a la pareja
diciendo es perfecto, es lo que siempre esperé, ignora defectos o señales de alerta, pues obviamente estamos en nuestra etapa de enamoramiento y posiblemente al inicio lo miremos como hermoso, perfecto, no tiene errores, pero después cuando ya miramos que nos hace daño, hasta feo lo vemos. ¿Les ha pasado? En la pareja, pues exageramos las cualidades, mejor dicho, lo catalogamos como lo máximo, como el superhéroe, como lo mejor. Y lo que les decía, minimizamos las conductas o las justificamos de cualquier forma. ¿Listo? La dependencia emocional extrema. Yo le puse extremo porque muchas veces generamos esa dependencia, pero la dependencia no siempre es mala. O sea, yo puedo hacer mis cosas, pero dependo de algo que me digan y gracias a eso lo perfecciono, lo mejor, ¿sí? Pero no podemos decirle que es una dependencia donde yo literalmente, si no me da su punto de vista, no voy a hacer nada, ¿no? Pero a veces necesitamos y podemos decir que todos tenemos un grado de dependencia afectiva hacia alguien. Pero cuando ya hablamos de una dependencia emocional extrema, ya es algo más intenso, más profundo. Entonces está el miedo intenso o más que todo el miedo de quedarme solo, ¿sí? La sensación de incapacidad para estar sin el otro. Yo sin él me muero. Yo sin él intenté suicidarme porque sin él no puedo vivir. Pasa, ¿sí? Nosotros aquí en nuestro hospital, como les digo, en la parte de urgencias, miramos muchos casos y posteriormente que hacemos un proceso psicológico adecuado, damos espacios de validación, de expresión emocional, ya es donde posiblemente, o al menos de mi parte, trato de hacerla ver a la paciente o al paciente que no por eso nuestra vida tiene que acabar o tenemos que echarnos al vacío, al pierde por una pareja, por una situación. Pero depende tanto de esos vínculos afectivos y de ese apego que hayamos tenido en nuestra infancia para que reaccionemos así, que a la hora de la verdad no va a depender de nuestro comportamiento actual, ¿sí? Si no vamos a actuar desde ese pasado. Por eso les digo, en estas situaciones es donde traemos el pasado al presente y el presente obviamente se va a mostrar caótico, difícil, complejo, donde me va a generar afectaciones emocionales. La conducta. Necesito contacto constante, ¿sí? Organizo mi vida en función de la pareja. Tengo dificultades para tomar decisiones de manera autónoma. Necesito la aprobación de esa persona. De hecho, hasta se han visto casos en los que yo le digo a mi pareja, ¿qué me pongo? ¿Sí? ¿Te parece bien esta blusa o esto? No, o sea, son cosas que ya tienen que salir de nosotros. O, ¿te parece si me pinto el cabello rubio? ¿Sí? ¿O te parece bien este color de uñas? No, o sea, no tenemos que irnos hasta ese extremo. Tal vez cambiar la palabra y decir, ¿te parece bien cómo escogí mi ropa? ¿Te gusta? Sí. No, no me gusta. Bueno, pues no importa. A mí sí me gusta. Pero a veces hasta nos vamos a cambiar porque mi pareja me dice que no, que estoy fea. Y pasa. Y a veces puedo ser un poquito exagerada con los ejemplos, pero pasa porque nosotros, o al menos yo en la parte psicológica de acá del hospital, y ustedes en algún momento posiblemente lo hagan. Y el comportamiento en la pareja viene siendo ceder, callar por miedo al rechazo. Uy, ¿listo? Ahí es donde afectamos nuestra parte emocional al 1000%, donde me guardo las cosas, donde no lo expreso, donde si lo expreso me regaña, si lo expreso me termina, si lo expreso me dice que ya soy una persona exagerada, loca, que hago show, ¿sí? Y tendemos a crear un círculo donde nos guardamos las cosas. Y como dice el dicho, llega un momento en que la gota rebosa la copa. Y es donde yo ahí actúo de una mala forma, intentando quitarme la vida, agrediéndolo. Y después, cuando tengo la amígdala la más fortalecida por mi prefrontal, es donde yo ya digo, no debía haberle pegado, no debía haber explotado tanto. O cuando llegan acá al hospital, dicen, no, yo me arrepiento, yo no quería quitarme la vida y menos por él. Sí, es donde ya, pues, pasa eso. Pero miren que, si se dan cuenta, viene siendo como una secuencia. Y que la expresión emocional es muy importante.
que hablemos. A veces tenemos a esa amiga que nos escucha, que nos aconseja, que es la única que cree que la relación no funciona y que nos dice, no, pues, ¿cómo haces? ¿Qué haces con él? Si te maltratas, si te pegas, si te... Y yo sigo creyendo que sí. Y entonces, obviamente, el rodearnos de personas también puede ayudarnos a generar un nivel de conciencia, no el más alto, pero al menos poco a poco. ¿Listo? Tenemos el de desconfianza y frialdad. Viene de todo el apego evitativo, originado por frialdad parental, por lo que les explicaba anteriormente. Y aquí es lo que nos hace que tengamos dificultades para conectar íntimamente, ¿sí? Y tenemos actitudes de frialdad y distanciamiento. Repetimos conductas, ¿sí? Si mi papá o mi mamá nunca me hicieron caso, siempre me dejaron, nunca hubo amor, nunca hubo afecto, posiblemente si alguien me viene a abrazar, yo es como que, ay, no, no me abracen, no me gusta que me abracen, ¿sí? O si a uno le dicen, estás hermosa, qué lindo te queda ese color de cabello, entonces, ¿me estás diciendo a mí? Sí, soy yo a la que le dices, pero es que yo nunca he estado acostumbrada a que me digan cosas bonitas. Y posiblemente idealizamos al inicio de encontrar una persona totalmente diferente a esas redes paternales, pero a la hora de la verdad, cuando tenemos ese amor y ese cariño, nos cuesta ser recíprocos y responder de la mejor forma. Y ahí es posiblemente que, ¿se acuerdan de de las preguntas que hicimos al inicio? Entonces nosotros digamos, no, es que si me criaron de una forma fuerte, que me agredían, a mí, yo nunca recibí un abrazo, nunca recibí un te amo, entonces a mí me cuesta decirlo, a mí me cuesta abrazar a alguien, o como les digo, ser recíproco. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos estos ejemplos. Prefiero no depender de nadie. ¿Listo? La vivencia. Entonces me creo súper autosuficiente, que yo puedo con absolutamente todo y, ajá, y hasta evito enamorarme, evito hacer cualquier tipo de vínculo. La vivencia, creencia de que depender emocionalmente es peligroso, incomodidad ante la cercanía afectiva, que les explicaba. No soporto que me abracen, que me besen, que me digan que me quiero, porque a veces lo justificamos y decimos, es que yo no fui criado así, entonces yo no puedo expresarle amor. Uno cuando trabaja con familias mira eso, ¿no? Sobre todo con los niños. El niño dice que usted no es amoroso con él, con él, sí. Entonces, no, es que, no, vea, doctora, lo que pasa es que a mí me crearon a puro cohete, decía, ¿no? Y nunca me dieron un abrazo, nunca. Entonces a mí me cuesta abrazar a mi hijo, expresarle cariño, decirle que lo quiero, o simplemente validarlo, decirle, muy bien, te fue bien en el examen, ajá, no me importa, ya verá usted. ¿Sí? Entonces ahí es donde se va. La conducta, la distancia emocional sostenida. Entonces no solamente va a afectar mi pareja, sino todo, mi parte social, mi parte laboral, todo, ¿sí? Porque yo voy a estar como con una protección extrema, como con una coraza. Hay que hace que evite que exprese y que reciba amor. Y paz. No sé si les haya pasado. Justamente como les dije al inicio, esto nos ayuda a que si somos profesionales pues de la salud mental nos ayuda a entender un poco más el tema, pero también a nivel personal a entender situaciones que posiblemente justifiquen algunos comportamientos que hayamos tenido con nuestra pareja. ¿No? La pareja. ¿Qué conductas tengo con la pareja? Mantiene independencia excesiva, soy, como les digo, libre de hacer todo, no me importa qué pienses, qué quieres, solamente somos parejas, tenemos intimidad y ya, no va más allá. Evita compartir emociones profundas. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Nada. ¿Sí? No ahonde en la situación. ¿Por qué? Porque posiblemente si lo hago, recuerde a que mi papá me dijo, cállate, no llores, cállate. Por ejemplo, a los niños, ¿no? Perdónenme que use la palabra, pero a veces dicen, ay, pareces una niñita llorando. Entonces el hombre, ¿cómo va a poder expresar sus emociones? Si recuerda, aparece, acuérdense qué parte fue que les dije que era de la memoria. El hipocampo. Pues mi hipocampo me recuerda situaciones, eventos como tal.
desde la memoria emocional y hace que yo diga, o que lo miremos con imagen o que lo recordemos en palabras, donde yo diga, mi papá me dijo que si lloraba era una niña, entonces lo voy a... Sí, entonces mantengo como, evito compartir esas emociones intensas y posiblemente me voy al baño y lloro que nadie me vea, o lo que les decía, me guardo tanto que en algún momento exploto de una forma conductual o comportamental. Prioriza su espacio personal por encima del vínculo. Ahí es todo lo contrario a lo que yo les decía anteriormente, o sea, yo soy autónoma y libre de hacer absolutamente todo, yo me voy de rumba, yo traigo a mis amigos, yo voy con mi amigo y no me importa qué pienses, todo eso. Allá me priorizo a mí, pero de una forma muy extrema, donde dejo a mi pareja, ay, a la deriva. Y obviamente eso nos puede traer consecuencias como una ruptura, donde la pareja literalmente diga, pues es que nunca pensó en mí, nunca le importó lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo digo, entonces por eso nos separamos. ¿Listo? Tenemos lo contrario o algo como en contra de esto. Entonces, la dificultad para expresar afecto, ¿sí? Entonces, la vivencia viene siendo la desconexión o bloqueo emocional. Expresar afecto se siente extraño o innecesario. Es muy relacionado con lo que les comentaba hace un rato. Se percibe como frío o poco nutritivo emocionalmente. Y la pareja, poca expresión verbal o física de cariño, respuestas emocionales planas, evita conversaciones. Muy relacionado a lo otro. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa autoeficacia, esa autonomía, esa independencia extrema, pues obviamente nos va a llevar a tener dificultades a nivel afectivas, a expresar como qué pensamos, qué sentimos, a no pensar en que la otra persona me puede ayudar a solucionar un problema, que yo voy a poder hacerlo. Obviamente, trae la conducta ya en la situación. Esta es la imagen que yo les digo que resume todo lo que les hablé. ¿No? Entonces, experiencias adversas. ¿Se acuerdan que les dije al inicio? Abuso, negligencia afectiva, más que la negligencia física como tal, conflicto familiar, ¿sí? Me va a generar estrés. ¿Alguien sabe cuál es la hormona del estrés? El cortisol. Entonces, el cortisol me va a alterar, me va a mandar alerta a mi amígdala, donde la va a reactivar, ¿sí? Como la alarma, como lo que les decía de esa centinela, va a activar mi hipocampo mediante la memoria emocional, ¿sí? Y obviamente mi corteza prefrontal va a estar más bajita que todo, porque voy a actuar desde la emoción. ¿Se acuerdan que les dije? Entonces, eso va a generar patrones de apego negativos, ¿sí? Donde voy a desarrollar más probable el ansioso, el evitativo y el desorganizado, donde voy a tener miedo al abandono, miedo a la intimidad, a que me quieran, a que me den cariñitos, a que me den amor. El desorganizado, donde me van a tener confundido y me van a recordar esos eventos realmente complejos y duros que pasé. Y van a tenerme en esa ambivalencia de o lo repito o los evito extremadamente. Y eso me va a traer impacto en las relaciones adultas, ¿sí? Como celos, conflictos, la baja comunicación asertiva, porque en la comunicación asertiva es escuchar al otro, tener en cuenta el pensamiento del otro y generar una solución. Entonces, nada, va a priorizarse lo que yo piense, lo que yo diga y punto. O al contrario, va a priorizarse lo que él piense, lo que él diga o lo que él sienta. La distancia emocional, mediante la evitación, la baja autoestima. Todo lo anterior nos va a afectar profundamente en nuestros autoesquemas, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen. Y si de eso parte para que yo ame, quiera, respete, pues no voy a poder amar, querer, respetar nunca, porque estoy afectada yo mismo.
Ahí es donde hablamos del amor propio. Si yo tengo amor propio, si no creo en mis capacidades, si no me quiero y me acepto como soy, pues no voy a poder querer, aceptar y respetar al otro. ¿Listo? Y el miedo al rechazo, que es una de las cosas más comunes, lo que les decía al inicio, que nos lleva a, a posiblemente normalizar y minimizar bastantes conductas. Y lo que les decía, la reacción automática de todo lo anterior va a hacer que yo traiga mi pasado al presente, ¿sí? Traiga el maltrato en mi relación de pareja, ¿sí? Traiga el abandono emocional a la crianza que yo tengo que tener con mi hijo o mi hija y actúe de una forma. ¿Listo? Antes de eso, les hago una pregunta. ¿Será que podemos cambiar ese apego? ¿Qué creen? ¿Sí? Bueno. El apego es flexible, no es algo fijo, o sea, no podemos decir que ya está ahí, ya no hay solución, nada. Por eso les hablaba al inicio de la plasticidad cerebral, que es maravillosa, ¿sí? Entonces, los modelos internos que se forman en la infancia pueden actualizarse porque el cerebro mantiene capacidad de cambio, que es la neuroplasticidad, a lo largo de la vida. Pero una cosa es la neuroplasticidad y la función que tenga nuestro cerebro, que es normal y que es que es constante, ¿sí? Que se va a ir dando siempre. Pero la otra parte es también la conciencia que yo tenga de la situación, ¿sí? Donde yo diga, bueno, pasé por una situación adversa, traumática, complicada, pero tengo que llegar a un presente donde la tengo que sanar, donde la tengo que perdonar a mi papá que me maltrató. Hasta, perdónenme que les diga, pero a veces cuando pasamos por un abuso sexual, hasta perdonar a la persona que nos abusó. Cerrar ciclos, cerrar procesos. Eso nos va a llevar a generar una sanación interna donde el inconsciente que ha venido actuando se vuelva consciente y yo obviamente genere cambios. Acompañado de la neuroplasticidad. Las dos van de la mano, pero yo no le puedo dejar toda la responsabilidad a la neuroplasticidad y decir, ay, ajá, en algún momento ya me ha de pasar. En el hospital dijeron que hay que dejar que la neuroplasticidad haga todo. No, pongámosle que es 50-50. De hecho, me atrevería a decir que 60-40. 40 de la neuroplasticidad, 60 de uno. ¿Listo? Esto significa que una persona con apego ansioso, evitativo, desorganizado puede desarrollar un funcionamiento más seguro con el tiempo. No es algo que se da de una, donde yo diga, ayer sufrí un maltrato, hoy ya perdoné, ya lo superé, ya cerré el círculo, cerré el ciclo, voy a seguir con mi vida. No, o sea, es algo que tenemos que dejar pasar con el tiempo. Pero tampoco podemos exagerar y decir, ya llevo 20 años, llevo 30 años con un trauma y no lo he manejado porque ir al psicólogo es estar loco, porque ir al psicólogo es estar mal, porque me van a juzgar, porque tengo que ir a una cita, o muchas veces la parte neurológica o la parte orgánica como tal la manejan los psiquiatras, como ustedes saben, o los médicos, y como ustedes saben, a veces esos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, tienen como unos altibajos y se necesita justamente la medicación para que los regule, para que los controle. ¿Listo? Y aquí es donde ya nos hacemos propaganda a todos los psicólogos, donde obviamente somos ese puentecito, donde somos ese camino, esa orientación para que trabajemos estas situaciones. Yo no les digo que uno no pueda superar traumas por iniciativa de uno, se puede, pero es más complejo, es más difícil y puede llegar a ser hasta más duradero, ¿sí? Si nosotros identificamos que estamos trayendo mucho ese pasado al presente, y nos está afectando obviamente nuestra vida personal, nuestras relaciones sociales, pues es donde realmente tenemos que buscar ayuda. ¿Sí? Y desde la psicoterapia, pues nosotros los psicólogos ya sabemos cómo abordar estas situaciones desde los enfoques del apego,
desde la parte cognitivo-comportamental o cognitivo-conductual, ¿sí? O mediante estrategias para abordar todo lo del trauma. De ahí hace parte mucho el psicoanálisis, el cierre de procesos, el hacer actividades proyectivas, actividades que ayuden al paciente, ¿sí? Las relaciones seguras o reparadoras, ¿ya? Entonces, aquí vienen siendo que nos rodemos de personas que sean todo lo contrario a lo que nosotros crecimos o al entorno que crecimos. ¿Sí? O sea, yo no puedo venir de un padre maltratador y buscarme una pareja maltratadora. ¿Sí? Ahí es donde realmente tengo que estar súper alerta mediante esa amígdala y decir, no, a ver, Carolina, esta persona es maltratadora igual a tu papá. Ahí no es. Entonces, no, gracias, hasta luego. Ni siquiera intentar, porque el intentar nos puede generar una dependencia y llegar a normalizar y decir, ya pasaron 5 años y ya tuvimos un hijo y nos casamos y sigue maltratando. ¿Sí? Entonces aquí las relaciones seguras y reparadoras vienen siendo lo contrario. No solamente en la relación afectiva donde yo tengo que buscarme a alguien que sea todo lo contrario a mi papá, un ejemplo, sino en las amistades, en el apoyo, en el qué hacer, en los gustos que yo también tenga, en el manejo de mi vida ocupacional, en mi uso del tiempo libre, en muchas cosas que pueden ayudarme no a evitar ni a camuflar mis sentimientos, pero sí al menos que vaya saliendo adelante y fortaleciendo mi resiliencia, ¿sí? Que es esa capacidad de enfrentar absolutamente todo y salir adelante. ¿Listo? Y lo que les decía hace un ratico, la conciencia emocional e introspección. ¿Qué tan importante es realmente tener estos espacios o con mi psicólogo donde yo entienda lo que siento, que no sea juzgado, que no sea discriminado, estigmatizado, que en sí voy a reconocer los patrones, ¿sí? Y que voy a vivir mi día a día. Yo muchas veces les sé explicar a los pacientes cuando vienen con ansiedad y de depresión, les digo, la depresión y la ansiedad tienen muchos conceptos, desde todo lado, desde la psiquiatría, desde la neurociencia, desde todo eso. Pero si somos realistas, el pasado es el sinónimo de la depresión, porque justamente vivo en lo que fue, vivo en lo que hice, en lo que no hice, en lo que debía hacer, en lo que pasó en el pasado. Y eso va a generar afectaciones en mí aquí y ahora. Voy a vivir de eso y mi estado emocional va a depender de lo que no cerré o no superé o no trabajé. La ansiedad, desde el otro extremo, viene siendo futuro, sinónimo de futuro. Entonces yo digo, ay, ¿a qué horas me gradúo? ¿A qué horas me caso? ¿A qué horas hago esto? Me estreso, me desespero, la parte fisiológica se activa y vivo mi mente o llevo mi mente al futuro a tener una ansiedad anticipatoria de querer solucionar y también inmediatista porque nos puede llevar el impulso a que el casarme en un tiempo lo haga en la próxima semana porque quiero casarme. ¿Sí? Entonces, los dos extremos son malos, los dos extremos son negativos. Entonces, ahí justamente es vivir el presente, vivir el aquí y el ahora, pero sanando, ¿no? Perdonando, amándonos, queriéndonos. ¿No? Este mensajito es para todas las personas que nos acompañaron. No somos responsables de lo que aprendimos en infancia. No somos culpables de absolutamente nada. No podemos decir que queremos cambiar esas raíces, que, mejor dicho, ya nada que hacer, nada. No podemos. O sea, no somos responsables de la crianza que nos hayan dado nuestros padres. Pero sí de lo que decidimos repetir en la adultez, a partir del aquí y el ahora. Todos aquí estamos en constante desarrollo aún. El cerebro se desarrolla. Hay estudios que dicen que hasta los 21, 22 años un 90%, pero ese 10% ya llega hasta la vejez y en la vejez pues obviamente empieza el deterioro. Pero en esa
adultez joven, en esa adultez ya madura, podemos evitar cositas, ¿sí? Si queremos el día de mañana tener hijos, en nuestras manos también está no crear o repetir patrones que nosotros vivimos, no generar sufrimientos en nuestros hijos como los tuvimos, ¿sí? Y no yéndonos al extremo de sobreproteger y de no hacer que mi hijo socialice porque yo sufrí de bullying y no quiero que él se relacione para que viva lo mismo, no. Pero sí nos va a tener como esa capacidad de afrontar de una forma más asertiva todos esos problemas. ¿Listo? Y la imagen, pues ya habla por sí sola. A veces podemos sanar con la pareja. La pareja viene siendo ese apego protector, ese apego fortalecido, positivo. A veces no. A veces nos puede ayudar a reparar el corazón, ¿sí? Nuestra parte psicológica, nuestros autoesquemas. Pero a veces no. Entonces miren la imagen, la pareja le está ayudando a sanar, más no está rompiéndole más. Esa es la idea. ¿Listo? Bueno, espero que haya sido de mucho provecho este espacio. Les agradezco mucho por su atención, por su disposición. No sé si de pronto tengan preguntas, dudas, intervenciones. Cuéntame. Lo que pasa es que el carácter va muy relacionado con la personalidad, ¿sí? Si nosotros nos desarrollamos en entornos difíciles, hostiles, la personalidad va a hacer que justamente nos hable de lo que se relaciona ahí, de evitar o de hacer o de repetir conductas, ¿sí? Y obviamente nos va a formar el carácter. El carácter se relaciona a todo el después de las emociones, ¿sí? O sea, yo siento, yo expreso, yo controlo, pero la situación va a hacer que junto con las emociones yo cree un carácter evitativo, distante, complaciente y ya se relacione mucho con patrones de personalidad. ¿Y quién más? Cuenta. ¿Lo hablas en general o aquí en la institución? En general. Sí, lastimosamente. Es algo que pasa todo el tiempo y más ahora, ¿no? Debido a las implicaciones que tenemos como tal. Netamente depende de las EPS, ¿sí? O al menos en nuestro hospital nosotros contamos con profesionales de psiquiatría, de psicología, que obviamente cumplen con todos los procesos científicos, clínicos y de apoyo, pero muchas veces nos vemos limitados por las EPS, ¿sí? No solamente aquí, en todas partes. Entonces, a veces las autorizaciones se demoran, a veces la medicación no se le entrega, pero ya es más que todo desde una parte administrativa. ¿Sí? A veces yo les sé decir a los pacientes, obviamente no todos tenemos la disponibilidad económica, ¿no? De pagar un psicólogo, de pagar un psiquiatra particular, pero muchas veces tenemos, o al menos las personas que ganan un sueldo, que tienen un apoyo familiar, yo les digo, saquen de ese presupuesto un 2% para pagar una cita psicológica, ¿sí? O en algunos casos contamos con servicios de escucha en las universidades, todo eso. A veces no lo catalogamos como algo que nos puede ayudar, pero créanme que el hecho de solamente expresar y decir cómo nos sentimos viene siendo algo bueno. ¿Sí? Entonces ya es algo que realmente se nos sale de nuestras manos desde la parte administrativa, ya con las EPS y todo esto. Pero de igual forma, si ustedes acuden a una intervención, actualmente hay variables precios dependiendo del lugar, todo esto, pero a veces podemos acceder también de una forma particular. De hecho, por ejemplo, nuestro hospital ofrece atenciones particulares que realmente no son costosas. Entonces ustedes pueden acudir a un servicio particular. Porque si nos ponemos a esperar que la EP se solucione, imagínense, pueden pasar meses, años y nosotros llegar hasta normalizar y decir, ya para que ya me pasó, ya para que voy a... ¿Listo?
Depende de o sea, ¿cómo le explico? Más que todo depende de la intensidad, de la frecuencia y de que no haya sido como satisfecha esa necesidad en el momento que pudo haber sido, ¿sí? Pero muchas veces las experiencias traumáticas generan como algo más llevadero, más constante, porque son repetidas, ¿sí? Depende de todo eso y también depende de la parte del desarrollo neuroanatómico, de las conexiones cerebrales, de todo lo que explicamos al inicio de los procesos, de las conexiones, de la plasticidad, de todo eso. O sea, cada persona va a ser diferente. Pero obviamente no va a tener tanto experiencias traumáticas que hablan desde un pasado hasta un presente, sino tal vez memorias o recuerdos situacionales que no pueden necesariamente desestabilizar a la persona completamente, pero que no podemos decir que genera una experiencia realmente traumática, pero igual se la debe trabajar, con el fin de evitar replicar o modelar conductas a los bien, se podría decir. ¿No? ¿Alguien más? Ya, ya. Sí, es muy complejo, ¿no? Justamente el proceso psicológico es quien actúa ahí y el proceso de se puede decir como de otros profesionales también interceden en evaluar y determinar qué es lo que pasa, pero tenemos que aprender a diferenciar. Una cosa son las emociones, ¿no? Las emociones que dependen de una situación en específico y otras cosas son los sentimientos, y ya son más duraderos. Se dice que una emoción dura más o menos 90 segundos en nuestra cabeza. Pero si recuerdo un pensamiento que me generó esa emoción, la recuerdo y me afecta otra vez emocionalmente. Pero eso con el tiempo va a generar sentimientos, ya son más duraderos, más prolongados, más repetitivos, y eso va a abrirle puerta posiblemente, en primer lugar, a los trastornos de tipo afectivo como la ansiedad y la depresión. Entonces, obviamente depende de nosotros ir evaluando, determinar la frecuencia, el tiempo. Yo no puedo decir que porque se murió un familiar tengo depresión, porque es algo situacional, algo normal, ¿sí? Pero yo sí puedo decir que ha pasado 2 años desde que se murió mi familiar y esos 2 años he estado todo el tiempo triste, mal, renuncié a mi trabajo, no me... Es normal que nos sintamos mal.
¿Alguien más? Por allá teníamos una pregunta. Ya. Ujú. No podría decírtelo exactamente, pero más que todo depende del organismo de cada uno de ellos, ¿sí? De acuerdo a esa sinapsis, a esa poda sináptica que hablábamos al inicio, depende de justamente ese apego, ese amor, ese cariño, esa satisfacción de las necesidades que me haga que sea como que con el tiempo desarrolle habilidades en comportamiento. Pero a nivel neurológico ya es algo normal que nosotros tenemos, ¿sí? Que de pronto ya requería de un examen a nivel de la neurología, posiblemente de hacer exámenes más internos y que pueda medir esa capacidad. Pero como tal, depende del organismo. O sea, no podemos decir que comiéndonos un banano vamos a tener una flexibilidad, una plasticidad cerebral o de una pastilla, todo eso no podría decírtelo exactamente porque no manejo el tema como tal de esa parte, pero sí depende de cada organismo. ¿Listo? ¿Por acá? Toda una observación. Ajá. Digamos, que mucha gente minimiza Uh-huh. el hecho de que esto se tiene que tratar. Es más, digamos, si en algún momento ellos están dentro de una experiencia seguro, bueno, como vivirlo, existir, y realmente no se visualizan llegando a un apego seguro que como tal hace parte del bienestar del ser humano. Justamente hace parte de la conciencia, ¿no? Hay muchas cosas que son inconscientes, que no las sabemos hasta que las hablamos, pero justamente cuando ya generamos esa conciencia, ya nos hace llegar a lo que tú dices, de decir, bueno, llevo tanto tiempo en un apego inseguro, evitativo, ansioso, sí, ya es momento de eso, pero depende de la conciencia y a veces también de las mismas del mismo entorno, ¿no? Cuando nosotros vemos que realmente todo está perdido, que me aleje de mi familia, que me peleé con mis padres, que no tengo amigos, que todo esto es donde yo digo, bueno, algo está mal. Y que miramos que lo malo es la relación de pareja. ¿No? ¿Alguien más? Listo, entonces, acá hay preguntas. Cristian Arriaga dice, ¿cómo abordar el apego inseguro en un niño de 3 años? Con el niño no, con los padres. Esa vendría siendo la respuesta, ¿no? Muchas veces ese apego inseguro, como les digo, con el ejemplo que yo les ponía del jardín, ¿sí? O sea, yo puedo trabajar al niño, darle seguridad, abordarlo, decirle no va a pasar nada si te vas al jardín, tranquilo, yo te recojo. Pero ¿qué hacemos si los padres repiten conductas? ¿Sí? Si repiten inseguridades, no cumplen promesas, no satisfacen su parte afectiva, nada, es algo que vuelve. ¿Sí? Entonces, más que todo no es con el niño, porque el niño está en desarrollo. ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba? De 0 a 5 años en un desarrollo fuerte. Entonces, el niño no le vamos a poder decir, venga, llevémoslo al psicólogo para que usted maneje y controle. Algunos casos pasa, más que todo desde la integración sensorial, donde se le brinda seguridad al niño en un espacio terapéutico. Pero, ¿qué hacemos con trabajarlo psicoterapéuticamente o a nivel de desarrollo si los papás van a seguir teniendo las mismas conductas? Entonces, por lo general, cuando llegan niños chiquitos, a no ser del neurodesarrollo, problemas motrices, de lenguaje, todo eso, pues obviamente lo abordamos, lo estimulamos, pero si no, viene siendo pautas de crianza, más relacionado con el abordaje a la familia. ¿Cómo se puede trabajar el apego ansioso? Con terapia de pareja. También es complejo, ¿sí? En una pareja sentimental, lo que les digo, parte de la conciencia, parte del abordaje donde yo identifique que algo está mal, ¿sí? Que tratemos de ir como por pasos, de solucionarlo, de hablar, de poner límites, de cambiar conductas. A veces nosotros atacamos al otro, pero no somos conscientes de lo que hacemos, de las reacciones conductuales que tenemos, ¿sí? Entonces, muchas veces llegamos
no llegamos a acuerdos, no llegamos a conclusiones realmente que nos puedan beneficiar, y es donde posiblemente también viene siendo un apoyo y una ayuda el manejo profesional para que se genere un ambiente seguro donde haya comunicación asertiva, escucha activa, donde se llegue a solucionar problemas de una forma más asertiva, ¿sí? Pero si ustedes identifican que hay algo en la pareja que no es tan grave, pero que sí puede traer desencadenantes graves con el tiempo, es importante que lo prevengan o que no lo generen. ¿Cómo creen? ¿Qué creen que sea? Claro que sí, ajá. Cuando nosotros somos amigas de una persona que posiblemente esté pasando esta situación, tenemos que manejar una inteligencia emocional interna, estar bien nosotros para no actuar desde mi emoción. O sea, yo no puedo decirle, ay, a mí me pasó lo mismo. Y entonces yo hice esto y a mí me funcionó. No, porque puede que no le funcione. O tú no le puedes decir, no, los hombres son lo peor, no estés con él, o hablarle mal del hombre. No, la amiga, verdadera amiga, tiene que estar en un punto neutro, ¿sí? Donde evalúe los comportamientos de la amiga, ¿sí? De las conductas que tenga, pero también del novio, de la pareja, y que llegue como a una conclusión más asertiva, no desde tu rol femenino, de mujer, de mejor amiga, de que eres la red de apoyo de esa persona, sino de una forma racional. ¿Qué quiere decir? Que tú vienes siendo como ese prefrontal que les explicaba, desde la parte de todo lo racional, el control de todo. Entonces tú vienes siendo eso, más no esa amígdala que alerta, que estresa, que todo eso, no. Sí, entonces yo te recomendaría más que todo una forma neutral que tú tengas frente a eso para que tú no vas a poder decidir por ella. Si tú quisieras, es como si ella tuviera una herida y tú le pusieras el dedito, a ella le va a doler, a ti no. ¿Sí? Entonces tú no puedes actuar desde el dolor, desde el sufrimiento, desde tus experiencias, sino desde cómo se siente esa persona, y pues si tú le puedes brindar espacios de apoyo, de escucha, pues eso ayuda muchísimo. Y ya cuando esa persona esté calmada, tranquila, es donde ya puedes acudir a dar recomendaciones que ella tiene que decidir hacer, no tú como amiga. ¿Listo? ¿Cómo se puede trabajar con un niño que ha sufrido bullying y ya no quiere socializar y le da miedo? Bueno, ahí en lo del bullying, muchas veces el bullying siempre ha existido, ¿sí? Nosotros, de hecho, si nos ponemos a pensar, podemos decir, a mí me decían así, a mí me molestaban así. Simplemente que han cambiado es las formas de afrontamiento frente al bullying. Entonces, posiblemente, si lo relacionamos con el tema, el papá o la mamá pudo haber sufrido bullying en algún momento y tal vez le enseñó al niño la forma como él afrontó el bullying. Puede ser pegándole o quejándose con la profesora, todo eso. Pero si lo enfocamos al apego, muchas veces yo no voy a querer, cuando les decía en una de las diapositivas que vamos al extremo, donde yo digo, a mí, yo sufrí de bullying, entonces voy a proteger y sobreproteger a mi hijo para que él no sufra y no viva lo que pasó, ¿sí? Entonces, como que estamos en esa ambivalencia nuevamente de generar esto, pero sí viene siendo como más de darle herramientas asertivas para que enfrente esta situación de la mejor forma y que lleve pues un conducto regular, ¿no? Donde informe, donde hable, donde exprese lo que le pasa, donde haya una comunicación interna en el hogar, que le preguntemos qué pasó, y te molestaron, cómo reaccionaste, y posiblemente ya con el tiempo hacer todo el proceso de comentar a la docente, y ya dado el caso que ya sea pues un poco más complejo, a toda la entidad escolar como tal para que se haga el cambio. Pero muchas veces desde la parte desde la perspectiva de padres, más que todo es brindar esos espacios de expresión, de validación emocional, de darle herramientas para ser más resolutivo frente a los problemas, pero de una forma asertiva. ¿No? Agradecerles mucho a la persona
conectaron de manera virtual, también los que se hicieron presencial, recordarles que existe un grupo de WhatsApp llamado Notis San Rafael, donde compartimos todas las charlas que se dan de manera mensual acá en el hospital. El tercer sábado de cada mes se realizan estas charlas con diferentes temáticas y con nuestros profesionales pues, que preparan este espacio y brindan las respuestas. No olvidar, por favor, llenar el enlace de asistencia para las personas que están virtual para que reciban sus certificados y las personitas que están de manera presencial. Ahorita al finalizar, transmitiremos en la pantalla un código QR donde deberán ingresar sus datos para que igualmente les llegue su certificado. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. En pantalla les va a aparecer primero para que diligencien sus correos bien claros, fotos, sus nombres, para que les llegue a su correo directamente el certificado. Y los que quieren ser parte de nuestro grupo, acá también tenemos un código QR para que puedan ingresar aquí.